Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra saga de neurología pediátrica y el día de hoy tenemos un tema realmente importante y que está bastante de moda, ¿sí? Por moda más que nada por la frecuencia en que está apareciendo este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bien, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero que ustedes se lleven de esta presentación? Sin duda, definir qué es el TDAH, reconocer sus manifestaciones clínicas, aplicar criterios diagnósticos, que esto es fundamental, también identificar diagnósticos diferenciales, ¿sí? Además de estar sospechando de esto, ¿qué más podría ser? Saber iniciar, ¿sí? Un buen manejo para este tipo de pacientes y también conocer cuándo derivar a un especialista. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la definición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, la podemos definir como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente tanto de impulsividad, hiperactividad e inatención. Esto además interfiere en el funcionamiento escolar, familiar y social de nuestro paciente. En la epidemiología, bueno, la prevalencia no es muy elevada, hasta un 7%, ¿sí? Más que nada, sin duda, en la etapa escolar. La relación no es tampoco tan dispareja, es solo 2-1 o 3-1 sobre el sexo femenino, ¿sí? Predominando en el sexo masculino. Y muchas veces esto suele persistir, ¿sí? En la adolescencia e incluso muchas veces persiste hasta en la adultez. En cuanto a su etiología, podemos decir que es multifactorial y dentro de esos múltiples factores intervienen los factores ambientales, la exposición prenatal al tabaco y al alcohol, el bajo peso al nacer, que sea prematuro y sin duda la genética, que es una de las causas principales. También en cuanto a los mitos que hay de este trastorno, algunos dicen que está relacionado al exceso del azúcar, pero se ha demostrado que no es así, que el consumir azúcar no genera este tipo de trastornos. Sí, entonces vamos a empezar a desmentir algunas cosas que más que nada son mitos que se generan, ¿no? Pero bueno, continuando con la fisiopatología, existe una alteración de los circuitos frontoestriatales con el cual se genera disfunción en la neurotransmisión de dopamina y noradrenalina, que esto genera afectación de funciones ejecutivas como la atención sostenida y el control de impulsos. Dentro de su presentación clínica, un punto importante en esta presentación, ya dijimos las tres características, ¿sí? Una de ellas es la inatención, que se distrae fácilmente, no termina tareas, pierde objetos, olvida actividades, parece no escuchar, comete errores por descuido, mala organización. También habíamos mencionado la hiperactividad, no permanece sentado, corre en situaciones inapropiadas, habla excesivamente, se mueve constantemente, le cuesta, jugar en silencio. Y tres, la impulsividad, ¿sí? Interrumpe conversaciones, responde antes de terminar la pregunta, no espera turnos, justamente por ser tan impulsivo y actúa sin pensar. Y rápidamente uno con todo esto puede armarse un caso clínico o incluso imaginar cómo puede venir este tipo de pacientes. Por ejemplo, en inatención, nosotros le preguntamos al paciente cómo te llamas o qué te está pasando, y el paciente me responde, me llamo tal, tal y tal, pero cuando empieza a narrar la historia, comete errores, o cuando uno le pregunta parece que no está escuchando, o uno le habla y parece que se distrae mucho, lo mismo la hiperactividad, un paciente que está corriendo todo el tiempo en el consultorio, o que está todo el tiempo gritando, que no se queda quieto, ¿sí? Y así muchos otros ejemplos, ¿no? Pero créanme que se ve bastante en los consultorios y por eso hay que tener presente este trastorno. En cuanto a los subtipos, ¿sí? Tenemos al predominio inatento, ¿sí? Que generalmente se va a dar como característica principal ese déficit de atención, el predominio hiperactivo impulsivo, en donde predomina justamente lo dicho, y el combinado, que es el más frecuente. Dentro de los criterios diagnósticos, esto también es muy importante, ¿sí? Como yo diagnostico, utilizo el DSM-5, ¿sí? Que es un manual que he leído el manual y es bastante extenso y traté de resumirlo lo más posible, ¿sí? De igual manera, si quieren profundizar, dejaré al final de la presentación la bibliografía utilizada, ¿sí? Igual ya están viendo ahí que también se utilizó el DSM-5, el cual debe cumplir mayor o igual a 6 síntomas de inatención y o hiperactividad, impulsividad, ¿sí? Esto tiene que ser mayor o igual a 5 en adolescentes mayores, con una duración mayor o igual a 6 meses, inicio antes de los 12 años, presencia de 2
presencia en 2 o más ambientes, ¿sí? En la escuela, en el hogar, etc. Interferencias significativas con el funcionamiento y no explicado mejor por otro trastorno. Dentro de la historia clínica, preguntar el rendimiento en la escuela, la conducta en la casa, la conducta en la escuela, problemas de aprendizaje, relación con los compañeros, antecedentes familiares, trastornos del sueño, uso de pantallas. En la exploración física, sin duda, debe incluir tanto el peso como la talla, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la exploración neurológica, agudeza visual y auditiva si hay dudas y búsqueda de signos de enfermedades asociadas. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos pensar en TEA, ¿sí? Donde vamos a ver alteración marcada de la interacción social y conductas repetitivas. También puede ser ansiedad, donde la inatención suele ser secundaria a preocupaciones, la depresión, que predomina la tristeza y la pérdida de interés, los trastornos específicos del aprendizaje, donde se ve más que nada las dificultades centradas en lectura, escritura o cálculo, la hipoacusia, que parece distraído porque evidentemente no oye adecuadamente, el hipertiroidismo, más que nada por la hiperactividad con signos sistémicos, y la privación del sueño dando somnolencia e irritabilidad diurna. Dentro de las comorbilidades, que es algo muy frecuente a tenerlo en cuenta, los trastornos específicos del aprendizaje generalmente se ve con una frecuencia muy alta, dentro de los trastornos negativistas desafiantes también con una frecuencia muy alta. Y dentro de los estudios complementarios, bueno, no existe una prueba de laboratorio o de imagen que diagnostique que nuestro paciente tiene el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Solicitar los estudios nada más si la evolución clínica sugiere otra causa. Bien, dentro del tratamiento, claramente debe ser multimodal, ¿sí? Incluyendo educación familiar, intervención escolar, terapia conductual, medicación cuando éste esté indicado. Dentro del tratamiento no farmacológico, rutinas estructuradas, refuerzos positivos, organización del ambiente, higiene del sueño, limitar el tiempo de pantalla, coordinación con la escuela. Dentro del tratamiento farmacológico, bueno, podemos utilizar más que nada metilfenidato, ¿sí? 0,3 miligramos por gramo dosis, vía oral, de 1 a 2 veces por día y ajustar progresivamente hasta un máximo habitual de 1 miligramo por gramo día o según fórmula. Alternativas, bueno, tenemos ahí los fármacos que ustedes lo pueden leer. Y algo a tener en cuenta es que antes de iniciar tratamiento farmacológico hay que sacar la talla y el peso del paciente, controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También investigar antecedentes cardíacos personales y familiares, efectos adversos frecuentes del metilfenidato, que es la droga que se utiliza generalmente, ¿no? Es disminución del apetito, entonces hay que controlar que nuestro paciente esté comiendo, el insomnio, la cefalea, dolor abdominal e irritabilidad, ¿sí? Generalmente estos son leves y mejoran con el ajuste de la dosis, pero hay que tenerlos presentes también. Entonces, una de las cuestiones que vimos en los objetivos es cuándo derivar a nuestros pacientes. Bueno, lo derivamos cuando nuestro diagnóstico es incierto, cuando son menores de 6 años con sospecha de TDAH, comorbilidades importantes como el trastorno de espectro autista, epilepsia, depresión, entre otros, falta de respuesta al tratamiento inicial y efectos adversos significativos. Dentro de lo que vendría a ser el caso clínico, vamos a ver que tenemos un paciente de 8 años que es traído por los padres, los cuales refieren que su hijo no presta atención a clases, ¿sí? Y dentro de los antecedentes de la enfermedad actual, es un niño de 8 años con dificultad para terminar tareas, pierde útiles escolares, olvida instrucciones y además su rendimiento académico es muy bajo cada vez, ¿sí? Cada vez va bajando más. En casa también necesita recordatorios constantes para las actividades simples. Dentro de lo que vendría a ser la enfermedad actual, tiene un desarrollo normal, sin antecedentes neurológicos, examen físico normal. Dentro del diagnóstico tenemos que hablamos de un TDAH con predominio inatento, ¿sí? La conducta es confirmar los síntomas en escuela y hogar, educación familiar, coordinación con docentes, considerar trastornos farmacológicos según la afectación funcional. Y lo que tengo que saber y recordar es que los síntomas deben presentarse en al menos 2 ambientes. El bajo rendimiento escolar aislado no diagnostica este trastorno.
Y además, las dificultades académicas focales obligan a pensar en un trastorno del aprendizaje antes que un TDAH. El TDAH afecta múltiples áreas de funcionamiento, no solo una materia escolar. Y aquí un cuadro comparativo para que lo tengan presente y lo puedan analizar detenidamente del TDAH, el autismo y obviamente los trastornos del aprendizaje. Como ven, por ejemplo, la inatención va a estar más frecuente en la presentación de esta clase, la hiperactividad también. En cambio, el contacto social va a estar alterado en el espectro autista, la conducta repetitiva también, y dificultades académicas lo vemos en el trastorno de aprendizaje, ¿sí? Que son específicas como la lectura, la escritura o el cálculo. Muy bien. Si llegaron hasta este punto de la presentación, muchísimas gracias por su atención. No olvides darle me gusta y compartir con personal de salud que crea que esta información le va a servir, esta guía rápida, ¿sí? De TDAH. También importante que comentes qué te pareció la presentación, de dónde estás viendo, qué localidad, qué provincia, qué ciudad, ¿sí? Qué país. Y si querés que hable de algún tema en particular de pediatría, poneme ahí en la cajita de comentarios y lo estaré viendo y posteriormente estaré subiendo a mi canal de YouTube. También si tenés alguna duda, alguna pregunta, lo puedes dejar en la caja de comentarios que estaré, como digo, leyendo y respondiendo a la brevedad. Y algo muy importante y para seguir creciendo en esta comunidad y también creciendo en YouTube, te pido que te suscribas y actives la campanita, ya que eso te va a avisar YouTube para que cuando yo suba un video, que va a ser del próximo episodio de esta serie Neurología Pediátrica, seas uno de los primeros en enterarte. Así que sin más, te deseo un muy buen día, una muy buena semana e incluso un buen fin de semana, dependiendo de cuándo estés viendo esta presentación. Así que sin más preámbulo me despido de esto. Chau, chau.